Mis padres me confesaron que me tuvieron solo para ser el cuidador de mi hermano con ADHD. Sacrifiqué mi infancia completa por él. Pero cuando años después volvieron suplicando $15 para sus problemas legales, les respondí con una sola palabra que los dejó destrozados. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital, y honestamente todavía me cuesta creer que esto sea mi vida ahora. O sea, una vida que es realmente mía. ¿Me explico? Porque durante los primeros 22 años de mi existencia, básicamente fui un extra en la película de otra persona, y esa persona era mi hermano Zachary. Y antes de que pienses que estoy siendo dramático o exagerando, déjame contarte cómo fue crecer siendo literalmente invisible en mi propia familia, porque cuando digo invisible no lo digo de forma poética ni nada, lo digo literal. Mis padres me veían como una extensión de mi hermano, no como una persona separada con mis propias necesidades y deseos. Zachary es 5 años mayor que yo, tiene como 33 ahora, y fue diagnosticado con ADHD cuando tenía tipo 6 o 7 años. Y mira, no estoy diciendo que el ADHD no sea real o que no sea difícil, lo entiendo perfectamente. Pero lo que mis padres hicieron con esa información fue básicamente usarla como excusa, para que Zachary nunca tuviera que enfrentar consecuencias por nada. Literalmente, nada. Podía hacer lo que quisiera, comportarse como quisiera, tratarme como quisiera, y siempre, siempre la respuesta era, ay, pero es que Zachary tiene ADHD, tienes que entender, tienes que ser más comprensivo, tienes que darle espacio. Y yo ahí, tipo, ¿y yo qué? Yo no importo. ¿O qué onda? Mis primeros recuerdos son de Zachary gritándome, empujándome, destruyendo mis cosas. Recuerdo que cuando tenía como 4 años, tal vez 5, había armado esta torre súper alta con mis bloques de Lego, me había tomado horas porque era pequeño, y mis manos no coordinaban tan bien todavía, y estaba súper orgulloso de esa torre. Zachary entró a mi cuarto, la miró, y sin decir nada la tiró al suelo de una patada. Lloré. Obvio. Fui corriendo con mis padres, y mi mamá solo dijo, ay, mijo, es que Zachary está teniendo un mal día. ¿Por qué no compartes mejor tus juguetes con él para que se sienta? ¿Mejor? O sea, ¿en serio? Ni siquiera un regaño. Nada. Y así fueron todos mis cumpleaños. Cada uno, sin excepción. El día que se suponía era para mí siempre terminaba siendo sobre Zachary. Cuando cumplí 7 años, mis papás me organizaron una fiesta pequeña con como 10 niños de mi salón, nada del otro mundo, pero yo estaba emocionadísimo porque era mi día, ¿sabes? Pues Zachary, que tenía 12 en ese entonces, decidió que no le gustaba que yo recibiera atención. Empezó a hacer berrinche en medio de la fiesta, gritando que nadie le hacía caso a él, que todos estaban siendo injustos, y terminó tirando mi pastel al suelo, tipo lo agarró y lo aventó como si nada. Mis amigos se fueron, la fiesta se canceló, y mis papás pasaron el resto del día consolando a Zachary mientras yo me quedé en mi cuarto limpiando restos de pastel de mi ropa. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me dijo feliz cumpleaños después de eso. Cuando cumplí 10, pedí, específicamente que no hubiera fiesta, que solo quería ir a cenar a mi restaurante favorito, este lugar italiano que me encantaba donde hacían una pizza margarita increíble. Pensé que tal vez, solo tal vez, si era algo pequeño y tranquilo, Zachary no lo arruinaría. Pero obvio que estaba equivocado. En el restaurante empezó a quejarse de que la comida tardaba mucho, luego de que su plato estaba muy caliente, luego de que había mucho ruido, y terminó haciendo una escena tan grande que nos pidieron que nos fuéramos. Ni siquiera probé mi pizza. En el carro de regreso a casa, mi papá me dijo, la próxima vez piensa más en tu hermano antes de elegir un lugar, ¿ok? Como si fuera mi culpa que Zachary no pudiera comportarse en público. La peor fue cuando cumplí 13. Llevaba meses, meses, ahorrando dinero que me daban mis abuelos en Navidad y mi cumpleaños, y guardando cualquier billete que encontraba o que me ganaba ayudando a los vecinos con cosas random. Tenía este plan. ¿Ves? Quería ir a Disneyland solo con mis papás, sin Zachary, porque él ya había ido como 3 veces y yo nunca había ido. Hablé con mis papás con semanas de anticipación, les mostré que tenía dinero para mi boleto, les expliqué lo importante que era para mí, y dijeron que sí. Me dijeron que sí, que íbamos a ir los tres, que iba a ser mi regalo de cumpleaños. Estaba tan feliz que no podía ni dormir bien las semanas previas al viaje, pues resulta que como 3 días antes del viaje, Zachary se enteró. No sé cómo. Creo que escuchó a mis papás hablando o algo así, y empezó a hacer un drama enorme sobre cómo no era justo que yo fuera y él no,
que él también quería ir, que por qué todos lo odiaban y lo excluían. Y, ¿adivina qué? Mis papás cedieron. Me dijeron, ay, mijo, es que tu hermano se siente muy mal, no queremos que se deprima, va a venir con nosotros, pero te prometo que va a ser tu día especial de todas formas. Mentira. Fue el peor día de mi vida. Hasta ese momento, Zachary se la pasó quejándose de todo, de las filas, del calor, de la comida, de los juegos, de la gente. Yo quería subirme al Space Mountain. Había sido mi sueño desde siempre. Pero Zachary dijo que le daba miedo y que si yo me subía, él iba a estar solo y triste. Entonces mis papás me dijeron que mejor no, que fuéramos todos juntos a algo que Zachary quisiera. Terminamos yéndonos temprano porque Zachary estaba cansado. No me subí a ninguno de los juegos que quería. No compré ningún souvenir porque gasté todo mi dinero en el boleto y la comida. Lloré toda la noche en el hotel, en silencio para que nadie me escuchara, porque ya había aprendido que expresar mis sentimientos solo hacía que mis papás se enojaran conmigo por ser egoísta. Así fue toda mi infancia y adolescencia, la verdad. Yo era como un fantasma en mi propia casa. Existía solo para hacer la vida de Zachary más fácil. Si él quería jugar con algo mío, yo tenía que prestárselo. Si él estaba de mal humor, yo tenía que estar callado para no molestarlo. Si él quería ver la tele, yo no podía ver lo que yo quería. Mis papás nunca fueron a mis eventos escolares porque siempre coincidían con algo de Zachary, o porque Zachary no quería quedarse solo en casa, o porque tenían que llevar a Zachary a terapia o a no sé qué cosa. Saqué el cuadro de honor durante toda la secundaria. Nadie lo celebró nunca. Gané un concurso de escritura estatal cuando tenía 15. Ni siquiera se dieron cuenta hasta que el premio llegó por correo como 2 semanas después. Cuando tenía 17 años, en mi último año de preparatoria, empecé a aplicar a universidades y no apliqué a ninguna cerca. Todas estaban mínimo a 6 horas de distancia, muchas al otro lado del país. Mis papás pensaban que iba a ir a la universidad comunitaria local, vivir en casa, ahorrar dinero, pero yo sabía que si hacía eso, nunca iba a salir de ahí. Iba a terminar siendo el cuidador de Zachary para siempre, y eso simplemente no podía pasar. Mis abuelos, los papás de mi mamá, siempre habían sido los únicos que realmente me veían como persona. Ellos notaban cuando yo estaba triste, me preguntaban cómo estaba, me escuchaban cuando hablaba, les conté mi plan y me dijeron que me iban a ayudar, que ellos iban a pagar lo que necesitara para irme lejos y empezar de nuevo. En marzo de mi último año recibí una carta de aceptación de una universidad, en la costa este, como a 3,000 kilómetros de mi ciudad natal. Tenía una beca parcial, y mis abuelos me prometieron cubrir el resto. Estaba tan emocionado, que fui corriendo a contarles a mis papás, pensando que tal vez, solo tal vez, estarían orgullosos de mí. Me equivoqué. Se sentaron conmigo en la sala, los dos con caras súper serias, y mi papá fue el que habló. Me dijo, mira, hay algo que tenemos que decirte, algo que tal vez debimos haberte dicho hace mucho tiempo, pero nunca encontramos el momento adecuado. Y entonces soltaron la bomba. Me dijeron que cuando Zachary tenía como 7 u 8 años, después de su diagnóstico de ADHD, los doctores les habían advertido que Zachary probablemente iba a necesitar apoyo y cuidado especial durante toda su vida. Les preocupaba qué iba a pasar cuando ellos fueran viejos o murieran, quién iba a cuidar de Zachary, y entonces decidieron tener otro hijo. Me tuvieron a mí, específicamente, deliberadamente, para que yo fuera el cuidador de Zachary cuando ellos ya no pudieran. No fui un accidente. No fui planeado porque me querían o porque querían expandir la familia. Fui planeado con un propósito específico, y ese propósito era ser la red de seguridad de mi hermano. Mi mamá me dijo esto. Lo recuerdo palabra por palabra porque quedó grabado en mi cerebro como con fuego. Siempre supimos que tu rol en esta familia era importante. Por eso te criamos para que fueras comprensivo y paciente con tu hermano, para que entendieras sus necesidades. Ahora que vas a ser adulto, esperamos que tomes en serio tu responsabilidad y te quedes cerca para ayudarnos con él. Me quedé ahí sentado. Literal no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Responsabilidad? ¿Mi responsabilidad? Yo no elegí nacer. Yo no elegí tener un hermano con necesidades especiales. Yo no elegí ser el segundón invisible durante toda mi vida. Y ahora me estaban diciendo que todo eso fue intencional, que yo, básicamente, fui traído a este mundo para ser un empleado no pagado de la familia. Les dije que no, que yo me iba a ir a la universidad, que iba a vivir mi propia vida,
Y mi papá se enojó, tipo se puso rojo de la cara, y me dijo que estaba siendo egoísta, que después de todo lo que habían hecho por mí, que cómo podía abandonar a mi familia así. La conversación terminó ahí, pero la tensión en la casa durante los siguientes meses fue insoportable. Mis papás oscilaban entre ignorarme completamente y tratar de hacerme sentir culpable. Zachary, obvio, estaba súper enojado de que yo me fuera porque eso significaba que iba a tener que hacer cosas por sí mismo, algo que nunca había tenido que hacer. Intentó sabotear mis cosas. Escondió documentos importantes que necesitaba para la universidad. Llegó hasta a decirme que me odiaba y que esperaba que me fuera mal en la vida. Honestamente, en ese punto ya nada de lo que Zachary dijera me afectaba. Había desarrollado como esta armadura emocional después de años de su bullying constante. En agosto, justo antes de irme a la universidad, tuvimos una última cena familiar. Fue horriblemente incómoda. Nadie hablaba. Y cuando terminamos de comer, mi mamá me dijo que si me iba no esperara ningún tipo de apoyo de ellos, ni emocional ni financiero, que estaba solo. Les dije que entendía perfectamente, que mis abuelos me iban a ayudar, y mi papá dijo algo que nunca voy a olvidar. Cuando fracases y tengas que volver arrastrándote, no creas que vamos a recibirte. Con los brazos abiertos, vas a tener que ganarte tu lugar en esta familia de nuevo. Mis abuelos me llevaron al aeropuerto. Lloré todo el camino. No de tristeza, sino de alivio. Tipo sentía como si me hubieran quitado este peso gigante de los hombros. Mi abuela me abrazó en el aeropuerto y me dijo, vas a estar bien. Vas a construir una vida hermosa, lejos de todo esto. Y nosotros vamos a estar aquí para ti siempre. Y cumplieron su palabra. La verdad, durante toda la universidad me llamaban cada semana. Me visitaban cuando podían. Me mandaban paquetes con galletas caseras y notitas de ánimo. La universidad fue difícil en muchos sentidos, pero también fue la época más liberadora de mi vida. Trabajé medio tiempo en una cafetería para tener dinero extra para mis gastos, mis abuelos cubrían la colegiatura y el alojamiento, pero yo quería ser lo más independiente posible. Hice amigos reales por primera vez, gente que me veía por quien yo era, no como el hermano de alguien o como un cuidador asignado. Me uní a un club de escritura. Retomé ese amor por escribir que había tenido que suprimir durante años porque nunca había tiempo o espacio para mis hobbies. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo en una agencia de marketing digital, en una ciudad diferente, más grande, y me mudé ahí. Construí una vida desde cero, una vida que era completamente mía. Durante esos años, tipo 6 años completos, no hablé con mis papás ni con Zachary. Bloqueé sus números, no respondí emails, nada. Mis abuelos me mantenían vagamente informado de lo que pasaba con ellos, pero yo no preguntaba mucho porque honestamente no quería saber. Lo que sí supe fue que Zachary nunca consiguió trabajo estable. Vivía con mis papás todavía, y según mis abuelos su comportamiento había empeorado con los años. Aparentemente había tenido varios incidentes con vecinos, con gente en tiendas, cosas así, pero mis papás siempre lo defendían y nunca lo hacían enfrentar. Consecuencias reales. Hace como 8 meses, en marzo de este año, recibí un email de mi mamá. No lo abrí inmediatamente, porque al ver su nombre en mi inbox, me dio como ansiedad. Pero eventualmente lo abrí. Era largo, tipo 3 páginas, básicamente diciéndome que Zachary estaba en problemas serios. Resulta que había estado acosando a unos niños del vecindario. Aparentemente les gritaba cosas raras cuando pasaban frente a la casa. En una ocasión los siguió hasta un parque, y los papás de los niños lo reportaron a la policía. Zachary fue arrestado, tiene cargos por acoso y comportamiento amenazante, y necesita un abogado y terapia intensiva. El email terminaba pidiéndome dinero, tipo me pedían como $15,000 para cubrir los costos legales y de tratamiento, diciéndome que yo era parte de la familia y que tenía que ayudar, que ellos no podían pagar todo solos. Leí ese email como 3 veces, no porque estuviera considerando ayudar, sino porque no podía creer. El descaro. Después de 6 años de silencio, después de cómo me trataron toda mi vida, después de cortarme completamente cuando me fui a la universidad, ahora querían mi dinero. No me preguntaron cómo estaba. No se disculparon por nada. Solo querían que funcionara como el cajero automático familiar. Les respondí, la respuesta más corta de mi vida. No. Mi mamá me respondió inmediatamente, diciendo que no podía creer que fuera tan cruel, que Zachary era mi hermano, que la familia se ayuda entre sí, bla bla bla. Le mandé otro email, este más largo,
explicándole exactamente por qué no iba a ayudar. Le recordé que ellos me dijeron explícitamente que me habían tenido solo para ser el cuidador de Zachary, que me habían tratado como invisible durante toda mi infancia, que nunca celebraron mis logros ni estuvieron presentes para mí, que me cortaron financieramente cuando decidí tener mi propia vida. Le dije que si Zachary necesitaba terapia, eso era algo que debió haber recibido hace años cuando era mi responsabilidad de ellos como padres proporcionársela, no mi responsabilidad como hermano ahora. Le dije que no les debía nada, que había construido mi vida solo, con ayuda de mis abuelos pero sin ellos, y que no iba a permitir que me usaran de nuevo. No respondió a ese email, pero mi papá sí. Su email fue corto y enojado, llamándome ingrato, egoísta, diciendo que me iba a arrepentir de darle la espalda a mi familia, que algún día iba a necesitar de ellos y que iban a recordar cómo los traté yo primero. Lo bloqueé. Bloqueé a ambos de nuevo, esta vez en todas las plataformas posibles, y le pedí a mis abuelos que por favor no me pasaran más información sobre ellos, a menos que fuera absolutamente necesario. Por mis abuelos me enteré hace como 2 meses que Zachary terminó aceptando un plea deal, o como se llame, tipo, llegó a un acuerdo con la fiscalía, tiene que hacer terapia obligatoria, horas de servicio comunitario, y tiene una orden de restricción de los niños del vecindario y sus familias. Mis papás tuvieron que vender su carro para pagar por todo, y según mis abuelos están muy resentidos conmigo por no ayudar. Honestamente no me importa. Sé que tal vez suena duro o frío, pero pasé 22 años de mi vida siendo usado y minimizado por ellos. No les debo más años de culpa o responsabilidad. Ahora estoy en un lugar mucho mejor, la verdad. Tengo un trabajo que me gusta, gano bien, tengo amigos cercanos que son más familia que mi familia biológica nunca fue. Vivo en un apartamento pequeño pero bonito, que decoré exactamente como quise, sin tener que considerar las necesidades o preferencias de nadie más. Hace poco empecé terapia, no porque esté en crisis ni nada, sino porque quiero procesar todo esto de forma saludable, entender cómo mi infancia me afectó y asegurarme de no cargar con esos patrones hacia adelante en mi vida. Mi terapeuta me ha ayudado un montón a validar mis sentimientos, a entender que poner límites no es egoísta, que yo merezco tener una vida propia. Estoy planeando un viaje a Europa para el próximo verano, algo que siempre quise hacer pero nunca pude porque cuando era niño todo el dinero extra se iba en las necesidades de Zachary. Voy a ir 3 semanas, solo, a recorrer ciudades, a comer comida deliciosa, a ver arte, a existir en espacios donde nadie me conoce y nadie espera nada de mí. Mis abuelos están súper emocionados por mí. Mi abuela ya me mandó una lista de lugares que tengo que visitar en Italia porque ella fue hace como 40 años. A veces me siento culpable. No voy a mentir. Hay momentos en los que pienso, ¿y si Zachary realmente necesita ayuda? ¿Y si podría hacer una diferencia? Pero luego me acuerdo de todo. De cada cumpleaños arruinado, de cada logro ignorado, de la conversación donde me dijeron que fui concebido con un propósito utilitario, y la culpa se va. No es mi trabajo arreglar a Zachary, nunca lo fue. Y el hecho de que mis papás quisieran hacerlo, mi trabajo no lo hace real o válido. La semana pasada mi abuela me llamó y me contó que vio a mi mamá en el supermercado. Aparentemente mi mamá le preguntó por mí. ¿Cómo estaba? ¿Qué estaba haciendo? Y cuando mi abuela le contó que estoy bien, que tengo un buen trabajo y que estoy planeando un viaje a Europa, mi mamá se puso a llorar ahí en medio del pasillo de cereales. Le dijo a mi abuela que extrañaba a su hijo, que no entendía por qué yo era tan rencoroso, que ella solo había tratado de hacer lo mejor para ambos de sus hijos. Mi abuela, que es la persona más dulce del mundo normalmente, le dijo algo que me hizo amarla aún más. Le dijiste a tu hijo que lo tuviste para que fuera el cuidador de su hermano. Lo trataste como si no importara durante toda su vida, y ahora lloras porque él decidió importarse a sí mismo. No llores por él. Llora por ti misma y por lo que perdiste por tus propias acciones. No sé si alguna vez voy a tener una relación con mis papás o con Zachary de nuevo. Honestamente, en este momento no quiero una. Tal vez eso cambie en el futuro. Tal vez no. Pero lo que sí sé es que no voy a forzar nada ni voy a dejarme presionar a sentir cosas que no siento. Pasé demasiado tiempo de mi vida acomodándome a las necesidades y emociones de otros, sacrificando las mías en el proceso. Ahora estoy viviendo para mí, tomando decisiones basadas en lo que yo quiero y necesito, y eso se siente bien. Se siente como finalmente respirar, después de estar bajo el agua durante años.
Supongo que si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la familia biológica no siempre es familia real, que nacer en un grupo de personas no te obliga a mantenerlas en tu vida si te hacen daño, y que elegir tu propia paz sobre la comodidad de otros no es egoísmo, es supervivencia. Y estoy bien con eso. Estoy más que bien. La verdad, por primera vez en mi vida me siento completo, como una persona, entera, y no como la mitad que existe para completar a alguien más.